Es que tú te quedas a trabajar por tu jefe, no te quedas por recursos humanos. O sea, ¿cómo sabes si el onboarding ha sido un éxito o no? Yo creo que la ves contenta y luego ves que está haciendo bien el trabajo y la ves, realizada, la ves colaborando, la ves moviéndose por la oficina. Es la satisfacción máxima. Entras en la organización y ¿qué pasa ese primer día? Yo creo que el tema del onboarding es siempre un poco complicado porque también depende de lo que cada persona necesite. Pues he visto que esta persona, a nivel de conocimientos de tal, le vemos que le falta. ¿Hacéis un reajuste del onboarding, intentáis reforzar todo eso? Yo siempre una cosa sí que digo es, si alguna persona no pasa el periodo de prueba no puede ser una sorpresa. Lo que mejor me funcionó a mí fue que desde el principio me pusieron como un buddy. Y el problema es que hay managers que son un encanto y hay otros que van a machete. Mira, pero entonces, ¿qué gracia tiene tener una persona con un manager así? ¿Cuál es el objetivo de este programa, ¿no? de feedback o este programa que lo llamáis, ¿no? Tu voz cuenta? No te puedes permitir el lujo de equivocarte en la selección o equivocarte en el onboarding porque es que no encuentras perfiles. ¿Qué no te he preguntado que debería haberte preguntado? ¿Sabías que existe una estrategia de recursos humanos que te ayudará a atraer más talento que nunca, pero además también fidelizar a los empleados que ya tienes trabajando en tu organización? Sí, no es broma. Es una estrategia súper conocida, pero que poca gente sabe implementar de la manera correcta. Por eso, hemos creado una formación exclusiva para personas como tú, profesionales de recursos humanos que quieren aprender a diseñar una estrategia de employer branding desde cero, con una metodología única, 100% práctica, explicada paso a paso y que además trae herramientas visuales para que puedas definir todos los conceptos de esta estrategia dentro de tu organización. ¿Te ha picado el gusanillo y quieres saber cómo empezar? Pues bien, llegados a este punto, te interesa saber que hemos creado el primer curso online en directo que explica cómo crear una estrategia de marca empleadora para cualquier tipo de empresa y que se llama Employer Branding Method. Haz clic aquí abajo porque vas a descubrir un mundo totalmente nuevo. ¿Cómo estás, María? Bien, gracias. Muy bien, muy bien. Recién llegada casi de Australia, o por lo menos te vas también dentro de muy poquito. Mira, llegué la semana pasada, la verdad que sí que estoy en Australia, en otra parte del mundo, y me voy el domingo. Literalmente, además, me parece en la otra punta, ¿no? De España está Nueva Zelanda, pero Australia está al ladito. Hoy te tenemos aquí, eres la directora de recursos humanos de Luxottica, tanto para Australia y Nueva Zelanda, si no me equivoco. Y la idea de hoy es hablar un poco de onboarding, ¿no? De ese proceso de bienvenida dentro de las organizaciones, de esos primeros días, ¿no? Que como empleados hemos vivido todos y que en algunas ocasiones alguien me dirá que ha sido la hostia, que realmente ha sido, ¿no? Un proceso súper bien montado, una experiencia brutal, pero que por lo general, o lo que vemos por los datos, es que las primeras semanas, incluso el primer día, suele ser un poquito desastre, ¿no? Entonces, yo quería empezar también un poco por tu experiencia profesional. Has estado en muchas organizaciones. La última en la que estás ahora es Luxottica, que empezaste hace 2 años y pico. ¿Cómo fue ese onboarding? ¿Cómo fueron esas primeras semanas? ¿Cómo se fue ese primer día? Mira, yo te voy a explicar dos situaciones que han sido las mías últimas. Una es la de Siro Luxottica, lo que tú comentas ahora, y la otra fue la de Sonae, donde estaba en Portugal, que creo que son... ¿Sonae? Sonae, sí, Sonae, estuve en vale. Portugal. Te empiezo por la de Portugal, que es la más antigua, y luego paso a Siro Luxottica. Mira, cuando yo empecé en Portugal, bueno, yo estaba trabajando en Inditex en ese momento, era la responsable de internacional y acababa de tener mi segundo hijo. Y entonces me llamó un headhunter y me dijo, oye, mira María, ¿te apetece un proyecto nuevo? Estamos buscando una persona sobre todo que venga de Inditex, que le apetezca mucho pues, conocer cosas nuevas, implementar pues, un método de trabajo muy orientado a las tiendas. ¿Te apetecería venirte a Sonae? Y dije, bueno, vale, yo acababa de ser madre hacía 3 meses y el onboarding que me hicieron en esa empresa fue espectacular, pero espectacular. O sea, a mí me acuerdo que me llamaron, me fui a Portugal un día a hacer una entrevista, me gustó mucho, yo llamé a mi marido, en plan, yo estaba de baja maternal, y llamé a mi marido y le dijo, oye, mira, es que creo que me gusta, y me dijo, bueno, pues si te gusta, sigue adelante. Entonces me volvieron a llamar y me dijeron, mira, estamos interesados en ti, te invitamos un fin de semana a Portugal con tus hijos y tu familia para ver si os veríais viviendo aquí. ¿Qué ciudad de Portugal? Porto. Porto. Entonces me fui con mi marido y mis hijos. Un fin de semana yo aún no había dicho que sí o que no, solo para ver la ciudad, para ver qué tal, me enseñaron un poco las zonas. Yo la verdad que me quedé impresionada porque también te hace sentir súper valorada, ¿no? Que una empresa te diga, oye, mira, nos has gustado muchísimo, creemos que es una decisión familiar importante, vente
con tu familia a ver si te gusta. Invitaron a mi marido a conocer la empresa. Bueno, yo creo que fue increíble. Entonces, bueno, cuando empecé a trabajar, lo que mejor me funcionó a mí en mi onboarding fue que desde el principio me pusieron como un buddy. Entonces, yo estaba de directora de recursos humanos en ese momento en lo que se llamaba Sonae Fashion, que eran las marcas de moda, y es una empresa muy portuguesa, es la empresa privada mayor de Portugal, donde el 99 son portugueses, de Porto, muchos. Entonces yo venía como externa española, ¿no? El taraná es un poco diferente, y entonces, bueno, yo reportaba en ese momento al CEO y teníamos varias marcas con diferentes CEOs. Bueno, teníamos un CEO general y los CEOs de las marcas y éramos como el comité de dirección. Y entonces me pusieron un buddy, que era un señor que había sido el director de recursos humanos de todo Sonae, que ya estaba en fase de jubilación, que él, bueno, pues me invitaron a comer con él, yo quedaba una vez a la semana con él y luego le podía llamar siempre que tenía una duda. Entonces, para mí ese onboarding, yo digo que yo estuve 7 años en Sonae por este buddy que tuve, que en cualquier momento de no entiendo el tema cultural, no sé muy bien por dónde moverme, siempre tenía una persona que le encantaba el tema de poderme hacer onboarding y de ayudarme y de darme un consejo. Oye, pues en la casa siempre lo hemos hecho así, entonces no te sorprendas si tienes reticencias. Oye, la cultura aquí es hacerlo así. Entonces, claro, como yo venía de una empresa totalmente diferente y de hacer cosas de manera muy diferente, me funcionó súper bien y yo ha sido una cosa que he agradecido muchísimo y que aún hoy, después de haber dejado, aún nos escribimos. Qué chulo. ¿Y esta persona, o sea, tenía fecha de caducidad como buddy o como compañero, como mentor dentro de la empresa? Es decir, los 3 primeros meses estaba a tu disposición o simplemente Siempre era... estaba. O Siempre sea, yo estaba. creo que él era el director de recursos humanos global de Sonae. Entonces, la empresa es muy grande, entonces en un momento dado fueron cogiendo los directores de recursos humanos para cada una de las divisiones. Entonces, él seguía trabajando como más con corporate, como si dijésemos, y yo llevaba la parte de fashion, otro llevaba el tema de supermercados, otro llevaba el tema de hoteles, bueno, diferentes. Y entonces, nosotros, por decirlo así, éramos como sus hijos en ese sentido, porque era el trabajo que le había hecho uno, pues dividido entre 5 porque las empresas estaban creciendo. Entonces, él nunca fue como una cosa oficial de, mira, te presento a tu buddy, él te va a ayudar, pero él cogió esta figura más de mentor, de buddy, de apoyarme, me cogió bajo su ala, nos llevamos muy bien y no fue con fecha de caducidad. O sea, yo, por ejemplo, cualquier momento que tenía lo llamaba, cualquier cosa que tenía más dificultad o cuando tenía que presentar algo lo llamaba y cuando me fui de la empresa fui a comer y aún hoy hablamos. O sea, qué chulo. Y aquí, ¿no? Yo lo vería en plan, ¿cómo conseguimos, ¿no? Que esta experiencia y este, que te pongan un referente para poder hablar con él, cómo lo escalamos para que más o menos todo el mundo cuando vaya entrando a la organización siempre tenga a alguien, ¿no? A quien recurrir y tal vez pues poder preguntar todo esto, porque no sé si en ese momento en Sonae eso te pasó porque era circunstancial y esta persona pues tenía esta capacidad y le gustaba este rol, pero había otras personas que tal vez por circunstancias como no estaba procedimentado pues no lo tenían. A ver, no estaba del todo procedimentado, pero sí que existía esta figura de que cuando tú empezabas, te cogía normalmente una persona senior de la compañía que te guiaba. Vale. O sea, era una persona, yo creo que tiene que haber varios factores. Uno, tiene que ser una persona que le guste formar o que le guste que tenga como una pasión y que sea como un embajador de la empresa. Dos, tiene que disponer de tiempo también, porque si te ponen una persona como Buddy, que es una persona que está súper llena todo el día en reuniones, que es difícil poder contactar, es difícil, porque luego al final yo no me sentía mal llamándole porque sabía que no le robaba muchísimo tiempo. Pero si tú tienes una persona que tiene una agenda llenísima, que tienes que quedar con él cuando tienes un problema y te da cita de aquí 3 semanas, el problema se te ha pasado. Sí, no, y Entonces aparte tiene que ser... te incentiva a no tener que Ah, hablar no, con él. claro, entonces yo creo que se tienen que dar como una serie de tics, que es, bueno, que sea una persona que sea eso, embajador o que realmente viva los valores de la empresa. Dos, que tenga disponibilidad de tiempo y que tenga como voluntad, como orgullo en ver que las cosas funcionen. Y no, bueno, ya te digo, a mí me funcionó fantástico. Qué chulo. Y la siguiente experiencia, que era la de A Luxótica de Luxótica, ahora. pues esta fue totalmente diferente. Pues imagínate, yo empecé el 20 de marzo y empecé directamente en Australia. O sea, yo aterricé el 20 de marzo. O sea, yo cuando me fui de Sona y me fui para Luxótica, Essilor Luxótica, yo había quedado con la empresa que yo me mudaría cuando los niños acabaran el colegio, o sea, a finales de junio. No. Pero me dijeron, vale, pero vete a conocer a los equipos. Entonces yo aterricé allí sin ordenador, sin móvil, casi sin contrato, porque era mi primer día de trabajo. Y aparecí
en Australia, que es la otra parte del mundo, que no se dice me voy a París, me voy a otra parte del mundo. Entonces conocí a todo el mundo, el onboarding en Essilor Luxottica es diferente. Yo pasé mi primera semana, como si dijésemos, o 2 semanas en Australia para conocer un poco los equipos y verlo, y también pues empezar a ver casas y cómo me movía. Y luego sí que estuve mucho tiempo yendo a Central en Milán, pues para poder conocer. Nosotros el onboarding en Essilor Luxottica tenemos una plataforma que se llama Leonardo, que es una maravilla, la verdad, que lo utilizamos tanto interna como externamente para los clientes para hacer el onboarding a las personas. O sea, ¿cómo funciona? Tú tienes esta herramienta. El tema de Essilor Luxottica es que tenemos un tipo de producto que es más complicado, que son las lentes. O sea, tenemos instrumentos, lentes, monturas. O sea, no es no quiero decir como la moda, que es más impulsivo, sino que, al menos por ejemplo en Australia y en muchos países, la persona que te receta las gafas es un médico, porque el optometrista en Australia son médicos, no es como aquí, que es una persona que puede hacer una formación profesional, sino que ahí son doctores de verdad, que han hecho su carrera de medicina y son científicos, y entonces es como mucho más técnico. Entonces, el onboarding de las personas que hacen tanto en tienda como en central tiene que ser muy técnico, porque el trabajo que hacemos nosotros de qué tipo de lente, qué tipo de marketing para esta lente, cuáles son los beneficios de este tipo de lente, con este tipo de sol, con este tipo de graduación, es mucho más difícil de si un jersey es de lana o de cashmere o es diferente. Entonces nos apoyamos muchísimo en la herramienta Leonardo. Cada persona que entra en la compañía tiene unas horas supuestamente de formación obligatoria, porque tienes que saber pues qué es la miopía, qué es el astigmatismo, qué es, ahora estamos entrando en el tema de audiología, entonces, qué es el no poder escuchar. Tienes que entender un poco cómo funciona el negocio, y aparte, si luego tú estás trabajando en tienda, tienes pues formación obligatoria en nuestras marcas, que puede ser Ray-Ban, que puede ser Oakley, que puede ser, trabajamos con Prada, que no es nuestra, pero que vendemos en nuestras tiendas. Entonces te hacen formación de cómo poder vender estos productos, y es la verdad que es bastante denso. O sea, cualquier empleado, da igual su posición, ya sea de cara al público o en oficina, una parte de su onboarding 100% es el aprendizaje, o por lo menos profundizar en estos aspectos más técnicos de producto, de la salud visual, etcétera, etcétera, aunque después este conocimiento, pues yo como directora de recursos humanos, tal vez no lo vaya a utilizar. Sí, nosotros tenemos un tipo de onboarding que es como el estándar, que es como tienes muchas empresas, tu código de ética, bueno, lo que tú necesites, y luego toda la parte de prevención de riesgos, eso es como lo estándar. Luego tenemos una parte que es mucho más técnica de qué vendemos nosotros. O sea, hemos lanzado las Meta, arriba Meta, pues que puedes grabar, ahora va a salir Oakley Meta, ahora nos metemos en el mundo de la audiología. Bueno, pues todo esto, cualquier persona que entre en la empresa tiene que saberlo. Y luego, en función de cuánto necesitas tú saber de eso, vas más a profundidad. Es como un poco una gamificación. Cuánto más necesitas saber para poder vender. O sea, la gente que trabaja en tienda normalmente, en la parte óptica, es gente que tiene algún tipo de formación óptica. Si te gusta el Employer Branding, esto te va a encantar. Hemos creado un manual, el Manual del Employer Branding, un libro en el que te explicamos paso a paso cómo crear una estrategia de marca empleadora. Todo a través de 5 fases y con 20 herramientas visuales. Así que si quieres saber más, échale un vistazo en el enlace que hemos dejado debajo del vídeo o en Spotify y descubre este libro que te va a encantar. Vamos, o sea, vamos a profundizar, o sea, me gustaría entender, o sea, mejor, ¿no? Cómo es este proceso de bienvenida, cómo funciona, cómo es el primer día, cómo es el segundo, cómo funcionan las primeras semanas. Pero me gustaría hacer un paso atrás primero, que era, estamos hablando de tu experiencia, ¿no? Tú llegas a Australia, en ese momento, pues, a diferencia, ¿no? Tal vez de Sonae en Portugal, que sí te habían hecho ir antes, ya conocías un poquito la zona, habías estado un fin de semana con tu familia, ahí llegas tú sola, no habías firmado el contrato, entiendo que lo ibas a firmar ese mismo día. Entras en la organización y ¿qué pasa ese primer día? ¿Cómo es ese flujo, ¿no? De trabajo o de bienvenida que había predispuesto en ese momento? Yo he tenido la suerte, dentro de lo que cabe, que ahí había algunos expatriados italianos que estaban en Australia, entonces son siempre mucho más acogentes. O sea, me acogieron súper bien, pero claro, tú llegas un poco en plan, bueno, tiene que llegar hoy María, no sabemos a qué hora aterriza, no sabemos mucho qué cara tiene, a ver qué tal. Y claro, yo llegaba entre medio turista, medio que empieza a trabajar. Bueno, fue un poco raro, la verdad, pero a ver, yo creo que el tema del onboarding es siempre un poco complicado, porque también depende de lo que cada persona necesite. O sea, yo creo que un onboarding generalizado para todos
es un poco complicado porque cada persona somos diferentes y cada persona necesita una cosa más diferente. Yo, por ejemplo, soy más echada para adelante y llegué tranquilísima. Dije, bueno, pues mira, ya llegaré, me pasan la dirección, subo, cojo el taxi, no he llegado nunca aquí, es el piso 35, me meto, sé que el GM se llama Mateo, le voy a saludar y fui tranquila. Pero entiendo que también esta situación para una persona diferente le hubiese creado muchísimo estrés. Entonces yo creo que también el tema del onboarding, intentarlo generalizar, es difícil a veces porque cada persona necesita una cosa diferente. Yo creo que tiene que haber unos mínimos que tienes que hacer y luego también es importante saber, bueno, cuando empiezas a hacer las entrevistas, sobre todo una persona senior, es decirle, vale, ¿cuánto apoyo necesitas? O sea, ¿cuán segura te sientes para venir? ¿Quieres tener un buddy? ¿Quieres que te acompañe yo? ¿Quieres que los primeros días quedemos a comer? Porque hay gente que te dice, mira, yo, ¿sabes? Prefiero estar, yo qué sé, pues coger mi espacio y encontrar mi lugar tranquila. Y hay gente que te dice, oye, no, pues mira, te agradezco que los primeros días me sigas, que estoy más tranquila. Qué bien. Ese es un buen punto, ¿no? Justamente aquí en el podcast tuvimos a Joaquín Campá, que era el exdirector de recursos humanos de Social Point, y yo lo conocí hace ya años cuando era el director de recursos humanos, y me acuerdo un día, pues le envié un mensaje que le encantó y me dijo, Jaime, te quiero conocer, ¿no? Ven a las office y hablamos. Y me enseñó las oficinas, estuvimos hablando de atracción de talento, porque ellos, Social Point es una empresa que está en el mundo del gaming. El gaming es un mundo muy competitivo donde no hay grandes artistas y grandes cracks que están súper buscados y al final además justamente en Barcelona se ha creado un ecosistema donde hay 4 o 5 empresas de gaming muy grandes a nivel internacional y después muchas de más pequeñas, ¿no? Por lo tanto, esto incluso dificulta que en la ciudad muchas veces, claro, ya hay 4 grandes o 5 grandes, o sea, gigantes contratando. Pues esto a lo que hace es que aumenta los costes de contratación, has de mejorar la experiencia, etcétera, ¿no? Y él me decía, claro, es que en España ya nos cuesta muchísimo, por lo tanto, es que el 90% de la gente que estamos contratando viene de fuera. Entonces, y ellos lo que hacían, me ha gustado porque lo has dicho, es lo intentaban personalizar al máximo. Dice, si vamos a reclutar fuera, que nosotros nos íbamos a Canadá y cogía el equipo de reclutamiento y se iba a Canadá. O sea, nada de Zoom, nada. Nos vamos a Canadá, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Australia, nos vamos al este de Europa, donde sea. Nos plantamos allí, hacemos los procesos allí, intentamos convencerlos, pero claro, han de mover a toda su familia a Barcelona. Por lo tanto, intentamos que este proceso sea lo más llevadero posible para ellos, ¿no? Y en este caso, Social Point ya tenía un equipo preparado para llevarles tema de visados, para ayudarles a encontrar, ¿no?, una vivienda. Ya habían hablado con las escuelas y tenían folletos para darle a los padres en el momento de la entrevista, es decir, mira, si te lo empiezas a plantear, que sepas que estas son las escuelas a las que podrían ir tus hijos, ¿no? Para que cuando llegaran aquí, o sea, que ellos solo se tuvieran de preocupar de coger a su familia, traerla, instalarse y empezar a trabajar, ¿no? Y esto creo que, y esto es llevado a un caso muy extremo, ¿no? Porque estás en un país que no es el tuyo, etcétera, pero creo que pasa en muchas ocasiones, ¿no? De que pues hay empleados que tienen necesidades y hay otros que tienen otras, ¿no? Yo me acuerdo uno de los onboardings que tuve, que la verdad estaba con muchísimas ganas, me convocaron a las 9 a trabajar. La primera persona llegó a las 9:30, o sea, estuve 30 minutos esperando en la puerta y la persona que me iba, o sea, la persona que era mi jefe directo y que era la que me tenía que hacer, ¿no?, el onboarding, hacer, ni que sean las 2 primeras horas de explicar cómo va a funcionar todo, etcétera, llegó como 1 hora y media más tarde de las 9, ¿no? Llegó a las 10:30. Por lo que, claro, ya cuando llegué yo era, ostras, vengo con muchas ganas, pero ya el primer día está siendo un poquito caótico porque la primera persona que llegó era la de recursos humanos, además, me dijo, bueno, Jaime, ven y te explico yo, ¿sabes? Y ostras, yo creo que se salvó y también porque yo por mi lado tenía muchas ganas, pues sí que es verdad que tal vez dejas, ¿no?, de decir, ostras. Creo que sí, o sea, el tema del onboarding es un tema complicado, lo que comentabas de todo este tema de tener una persona para el visado, nosotros lo tenemos también y eso intentamos ayudar en las cosas súper fáciles. Porque la gente, lo último que se tiene que preocupar, porque tú le estés pidiendo que se mueva, sobre todo en estos casos más puntuales, que es pues traerte un expatriado o localizar a una persona de otro país. Eso, pues escuelas, médicos, ¿sabes? Toda la información ya tenemos folletos también, tanto en Sonae como en SEO Luxótica, lo tenemos todo muy claro y tienes una persona que te apoye. Pero luego hay muchísima gente que contratas localmente, sobre todo también los jóvenes. Yo creo que cuando tú eres más senior y a veces vas más tranquilo, pero sobre todo la gente que es más jovencita y que empieza a trabajar y que está como más nervioso o que deja un trabajo para empezar otro, yo creo que los tienes que acoger y yo siempre les pido a mis equipos, cuando hagáis las entrevistas con gente para vuestro equipo, intentar entender muy bien qué necesitan los primeros días. Hay gente que le gusta que el primer día se vayan a comer todo el equipo, hay gente que es mucho más introvertida y prefiere
como ya es un esfuerzo para ellos, está el primer día, están como nerviosos, prefieren ir a comer solos, pero bueno, comentarlo porque nos adaptamos a lo que ellos dicen. Nosotros intentamos, cuando empieza una persona de oficina, que las 2 primeras semanas estén organizadas a nivel de calendario. De decir, vale, pues el primer día tienes 2 horas con recursos humanos para esto. Luego te tomas un café con una persona y que no sea todo reunión, porque también lo que pasa al final es que la gente está tan nerviosa que todo lo que hace se olvida, porque la gente está intentando estar lo más tranquila posible, intentando pues estar cómoda, pero están tan nerviosos que luego todo lo que tú le explicas al principio no se quedan. Entonces intentamos que sea un poco más relax. El primer día es más ver las oficinas, ver dónde están las cosas, tener el ordenador, tener el móvil. Esto es una cosa súper importante, que la gente, por favor, que cuando llegue ya tenga el mail y tenga todo, porque suele pasar que, ay, no lo pedimos a IT, de aquí a una semana tienes el ordenador. Entonces la primera semana estás un poco en plan, ¿qué hago? Estas son las cosas básicas que yo creo que sí que hay que, bueno, pues que tener solucionado. Que es una tontería, ¿eh? Pero pasa. Es muy importante, sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos un beige con uno de los valores de Silver Luxótica, damos una botella de agua, damos algunas cosas. Entonces, cuando llega, le das el pack, te vas a tomar un café, le enseñas las oficinas, le enseñas lo que hay abajo para que se localice. Pues mira, aquí está este metro, el otro metro, tenemos 3 restaurantes que puedes comer, que sea un poco más relajado el primer día, e intentamos que se puedan ir a casa pronto, el primer día. Y luego lo que hacemos en oficinas es que al menos las 2 primeras semanas la persona tenga ya un planning de lo que tiene, y luego ya él, pues su manager, se encarga un poco más de ver lo que tiene que ir haciendo. Vamos a entrar ya aquí de lleno. Veo que ya te has metido tú de cómo es, ¿no? O sea, primer día has dicho que justamente además que esto es algo que muchas veces no tenemos en cuenta, pero creo que podríamos romper también la lanza a decir, ostras, no hace falta que el primer día esa persona haga toda la jornada laboral, porque incluso nos estemos generando un problema nosotros mismos de tener que no sabes cómo ocuparlo. Literalmente, ¿no? Nos estamos generando un problema nosotros mismos, a los managers, a recursos humanos, de tener que llenarle horas explicando cosas que nos está afectando a nuestro día a día y no tenemos esta capacidad, pero aparte esa persona también debemos entender que es su primer día, está tal vez un poquito nerviosa, está aterrizando, por lo tanto, si le ponemos también muchas reuniones, la problemática que hay es que de toda la información que le vamos a dar, se va a retener una parte muy pequeña, ¿no? Por lo tanto, hacer este proceso tal vez un poquito más dilatado, o por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo ponía, o sea, a mí no me hubiese costado que me dijeran, Jaime, hoy, como es tu primer día, empieza a las 10, empieza a las 11. Si empieza alguien, empieza a las 9:30, 10, ¿eh? No llega a las... O sea, puntualmente en Australia empezamos a trabajar a las 8 muy temprano, pero por la mañana siempre tienes el típico mail o la típica llamada de último momento, entonces intentamos que lleguen más tarde. Siempre hay una persona que la coge y llegan entre 9:30 y 10 más tarde, y se van a las 3, 4, están fuera el primer día. Vale. O sea que es una jornada intensiva, pero sí, va reducida. a comer. O sea, claro, se empiezan hace de 10 a 4, por ejemplo, de 10 a 3, y se van a comer con el equipo, con quien toque, pero no se quedan hasta las 5. Es que también tenerlo ahí sentado solo, cuando aún no sabe ni qué hacer, es... Dicen, bueno, ahora si quieres, trastea un poquito todo. Y dices, ya, pero ¿qué tengo que trastear? Claro, pues sí, a veces no tienen ni el ordenador, no saben ni cómo ponerse. O sea, nosotros lo primero que hacemos es, llega la persona, te tomas un café, le das la bienvenida, le das la vuelta un poco a la oficina, estás con recursos humanos, pues tienes que firmar el contrato o lo que sea, vas con IT para ver si que tienes los devices y todo, lo necesitas que te lo instale, y luego vas viendo alguna reunión, pero es un día bastante tranquilo. Vale. Entonces, una vez superado el primer día, ¿no? ¿Qué pasa durante esa primera semana o esas 2 primeras semanas que decía que era un poquito más de aterrizaje, de entender el negocio? Me gustaría entender, uno, qué pasa, es decir, cómo lo organizáis, y 2, ¿qué materiales o recursos le dais? ¿No? Comentabas antes, ostras, tenemos una plataforma que es Leonardo, donde ahí tenemos, pues, desde el código ético a cosas más concretas, exactamente qué tipo de información, ¿no? Estamos dando, incluso en qué formatos. Es decir, ostras, es un documento en PDF que se tienen que leer, son vídeos que hemos desarrollado donde se explican partes de la cultura, ¿no? Es que hay muchas formas de transmitir esta información. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Las primeras semanas no son estándar, depende un poco de la posición que estés teniendo, pero sí que es verdad que intentamos que durante las 2 primeras semanas el onboarding de Leonardo esté hecho. ¿Cómo funciona Leonardo? Leonardo tienes, cuando tú empiezas, te dice, tienes 10, 20, 25 cursos asignados que tienes que hacer. Entonces tú le das un tiempo a la persona, entonces intentamos combinar reuniones presenciales con, pues mira, te vas a conocer a los jefes de departamento. Claro, cada onboarding es un poco específico de qué función vas a desempeñar. Entonces, en función de cada función que va a desempeñar, le ponemos las reuniones que consideramos que son más importantes. Entonces, combinamos reuniones presenciales con el onboarding más a nivel online, porque el onboarding que hacemos nosotros son cursos
que son brutales, la verdad, que son vídeos cortos, son como píldoras, donde además es estéticamente muy bonito, donde tú vas aprendiendo todo, no damos ningún documento físico, todo es online, entonces te hacen como, o sea, hay desde vídeos súper chulos de producto que aprendes, pues no sé, cuáles son nuestras marcas, cuál es el origen de Ray-Ban, cuál es el origen de Oakley, cuál es el origen de las marcas que tenemos, hasta el código ético, que es, tú te lo lees y luego te hacen unas preguntas como de examen y tienes que pasarlo. Vale. O sea, literalmente es como un curso online, ¿no? Donde estas píldoras entiendo que tienen es formato vídeo, como decías, porque tiene una duración de 15, 30 minutos o las que sean. ¿No? 2, 3 A minutos, 2, 3 minutos es algo 5. bastante Sí, más, sí, más sí. dinámico. Hay algunos que son, o sea, anticorrupción, phishing, que son así, a lo mejor son un poco más largos, pero suelen ser píldoras. Yo creo que el máximo que he hecho son 10 minutos, tienes una pausa y si el curso requiere más de una píldora, no es en la misma, te hacen varias. Eso me parece súper chulo porque al final vosotros más o menos, ¿cuántas personas pueden estar entrando a Luxottica a la semana? O sea, es que yo no te lo sé decir porque a nivel mundial ya es impresionante. Nosotros en Australia somos solo 6.000. O sea, ya solo en Australia somos 6.000, que somos muchísimos. Claro. Entonces, pues a nivel mundial seremos 200.000. Claro, por lo tanto, cada semana en Australia solo han de entrar, o sea, unas cuantas personas, Sí, ¿no? sí, sobre todo tenemos muchas tiendas. Tenemos en Australia 700 tiendas. Claro. Entonces, cuando entran tantas personas y quieres hacer un onboarding que no lo tienes tal vez tan profesionalizado como vosotros, cuesta mucho escalarlo, ¿no? Entonces creo Imposible. que la parte chula que habéis montado de estos cursos es que lo que te permite es transmitir una información que en una empresa, ¿no? Las empresas más pequeñitas, una startup, te transmitiría tu jefe directo o tu compañero en una reunión y tendría que invertir ese tiempo él y tú cada vez que entra alguien nuevo. En este caso, ¿no? Pues haces la inversión al principio de grabar y desarrollar todo este contenido y después lo que te permite es que la gente pueda entrar y además tú también con el tiempo puedas ir retocando el contenido si hay cosas nuevas, si quieres quitar algo que se haya quedado un poquito obsoleto, ¿no? E ir construyendo a partir de ahí. Me parece súper súper chulo. Módulos, por ejemplo, tenemos 2 tipos de tiendas. Tenemos las tiendas de óptica y las tiendas de sol, que es Sunglass Hut, que es muy diferente el tipo de perfil. Y para cada una de las personas que esté ahí, qué tipo de posición, tienes una formación obligatoria. Entonces, hay conocimiento básico que es estándar, que todo el mundo tiene que tener, como te digo, el código de ética, anticorrupción, todo esto lo tiene que tener todo el mundo. Pero, por ejemplo, en Sun, pues habrá mucho más temas de marcas de sol, cuáles los beneficios o no, cómo están hechas las monturas, qué tipo de gafas, qué es polarizado, qué no es polarizado para ellos. Y para la gente de óptica, pues habrá graduaciones, miopía, astigmatismo, todo. Sí. Entonces, la gente que entra para tienda realmente, o sea, a modo de formato y de tipo el contenido tal vez cambia, pero el formato de onboarding es muy parecido. Entiendo que ellos se presentan el primer día en la tienda o van a oficina o cómo se hace esto. Las tiendas en toda Australia. Cada uno empieza. Entonces tú tienes un encargado bueno, pues que te contrata, que viene para. Entonces tú el primer día llegas, te pone un horario, tienes dedicadas unas horas en el horario para formación, que tú no cuentas como persona de tienda. O sea, estás como a más, no estás como. ¿Cómo te lo explico? No estás en el horario como si tuvieses que estar vendiendo o trabajando, sino que estás como a más para que te puedan ir formando y tienes formación on the job en la tienda y luego tienes formación onboarding. Donde en las tiendas tenemos tablets donde la gente puede ir dentro y hacer si tiene cualquier tipo de duda puede hablar con alguien de la tienda. ¿Y cuándo acaba vuestro onboarding? ¿Cuándo vosotros desde la empresa decís, vale, esta persona ha completado y además exitosamente su onboarding? Cuando pasen el periodo de prueba. ¿Y cuánto dura esto a nivel temporal? Depende. Puede ser la gente de oficina son 6 meses, la gente de Nueva Zelanda es un mes, que es luego un poco corto, y en tiendas son 3 meses. Vale. O sea, varía. 6 meses es un periodo de tiempo bastante largo, por lo tanto, entiendo que después, o sea, el primer mes que es más intensivo a nivel de onboarding, después se va reduciendo toda esta carga más ¿no? de aprendizaje. Nosotros Y hacemos una reunión con la gente de oficina al mes, a los 3 meses y a los 6, para ver cómo les está yendo. mes, 3 meses y 6. ¿Y de qué va esta reunión? ¿Qué habláis? Pues al primero hablamos con el manager para ver cómo lo está, lo hacemos directamente a recursos humanos, con el manager, o sea, el manager entendemos que está
chequeando que en todo momento vaya bien y si hay alguna cosa, o sea, eso seguro, pero luego hacemos un touch base con la persona, que es al mes 3 y 6, para ver cómo te encuentras, qué estás viendo, qué crees que te falta, necesitas algo más, tienes alguna dificultad con alguna cosa y lo hacemos con el manager normalmente. Vale. Aquí en estas reuniones del mes 3 y 6, si hay alguna carencia del perfil profesional, de decir, ostras, el manager dice, ostras, pues he visto que esta persona a nivel de conocimientos de tal, juste, o le vemos que le falta a gente de tienda, ¿no? Habilidades de tratar con personas, ¿no? Que ya sería raro, pero bueno, al final pues, debe pasar muchísimo, ¿no? Entiendo que allí hacéis un reajuste del onboarding, intentáis reforzar todo eso. Eso en el mundo ideal se hace. O sea, te voy a ser sincera, no siempre lo hacemos. Hacemos las reuniones con el jefe, entonces, bueno, con el responsable, entonces sí que le decimos, bueno, cómo va, cómo no va, y le damos feedback, porque yo siempre, una cosa sí que digo es, si alguna persona no pasa el periodo de prueba, no puede ser una sorpresa. O sea, tú tienes que ir avisando a la persona de cómo está yendo. Entonces, él tiene que saber al final, finalizar el periodo de prueba, oye, estoy tranquilo que me voy a quedar porque me han dado feedback, oye, lo veo difícil porque no está funcionando, no puede ser una sorpresa, tenemos que ser honestos con el feedback. Y si vemos que realmente la persona pues está funcionando súper bien, pero le falta una cosa, sí que le intentamos ayudar en todo lo que podemos. Casi el objetivo es, ¿no? Que si no supera el periodo de prueba, llegas a los 6 meses y le vas a decir que no, que casi sepa la persona el por qué le estás diciendo que no sin que se lo hayas dicho, ¿no? Porque ya han habido reuniones previas y ya han habido avisos de que tal vez pues estos eran los motivos y que si pues no se solucionaban, pues O sea, seguramente. intentamos que el touch base que hacemos no sea de performance, sino de cómo te encuentras, qué tal la cultura, cómo estás, oye, tienes alguna dificultad, y luego el manager es el que más está siguiendo de, oye, funciona, no funciona, oye, María, mira, me he dado cuenta que este perfil lo hemos cogido para esta posición, pero me equivoqué porque a lo mejor necesito alguna cosa mucho más técnica. Vale, ¿con quién lo puedes poner? Esta persona te puede ayudar, pero ya es mucho más casuísticas puntuales, porque no hay un onboarding generalizado, o sea, cada persona es diferente y cada persona, a lo mejor en una entrevista te explica una cosa increíble y luego cuando lo ves haciéndolo no sabe. Entonces es, vale, ¿tienes alguien del equipo que le pueda ayudar? Sí, vale, pues ponemos 3 horas de formación, lo ponemos juntos. O sea, no está como documentado, pero tampoco tenemos tantísima gente que empieza en oficina. Entonces siempre intentamos que funcione. Porque también a nosotros lo que nos pasa, al menos en Australia, es que el talento es súper difícil de encontrar. Es un mercado laboral súper competitivo. Piensa que solo hay 22 millones de habitantes en Australia, en toda Australia, de los cuales la mitad son mayores de edad. Hay gente ya como jubilada o niños, entonces tienes un volumen de 12 millones de trabajadores en toda Australia. Entonces, no es que puedas ir trayéndote expatriados cada 2 por 3, es imposible, es carísimo. Entiendo también que debe haber un paro muy bajo, No, ¿no? no hay Un paro. mercado laboral muy dinámico y eso No hay también. paro. O sea, la gente allí no es como aquí, que pones una oferta y te aplica no sé cuánta gente. No aplica nadie, tienes que estar tú llamando, la gente no tiene miedo a perder el trabajo porque sabe que cruza y encuentra trabajo. Entonces, la persona... Qué gusto, ¿eh? Lo estás diciendo y pensaba, creo que es algo que aquí en nuestro mercado laboral no hemos vivido nunca. Hay mucha gente con mucho miedo, ¿no? De que si mañana me despiden no voy a encontrar trabajo. La gente aquí aguanta muchísimo y es que en Australia muchas veces digo, ostras, es que mimados están en este sentido, que no aguantan nada. Le dices cualquier cosa y dices, pues no me gusta. Me voy, Me voy. ¿no? Dices, ostras, sí. Entonces, la gente no te puedes permitir el lujo de equivocarte en la selección o equivocarte en el onboarding, porque es que no encuentras perfiles. Entonces, sí que no está tan documentado toda la parte esta que como te dije de formación de Leonardo, esto sí, pero luego cada caso es puntual y es que nos cuesta tanto encontrar perfiles que ya haces para que salga bien. ¿Sabes? No es que tenés, oye, mira, pues no me funciona Jaime, tengo 25 detrás. ¿No? ¿Y qué porcentaje de las personas que contratáis no superan el periodo de onboarding? Ya sea en oficinas a los 6 Muy meses, bajo. en tienda a 3 meses. Muy bajo, muy bajo. O sea, no suele ser lo habitual, son casos extremos, entiendo. Extremos. O sea, nos puede pasar, te puede pasar más a lo mejor en tienda que cojas un encargado y que al final pues no se adapte o no le gusten los sistemas o no es lo que le guste o que le ves que realmente no lleva bien al equipo. En oficina no nos pasa. Vale. Y otra pregunta que tenía antes es, claro, he visto que vuestro onboarding al final tiene una carga muy importante, ¿no? de conocimiento sobre el producto, sobre la industria, sobre, ¿no? Ahora nos estamos poniendo muy específicos, ¿no? La polarización, qué es, qué no es, las monturas que existen. Claro, cuando contratas a alguien que ya tiene experiencia en ese sector, porque ha trabajado en otras organizaciones o lo que sea,
también tiene que pasar este onboarding. ¿Cómo se lo toma? Es decir, ¿son cosas que ya sabe? ¿Son cosas que es repetir de nuevo? No, en general, si viene alguien de la industria, del mundo, sobre todo en la óptica, ellos vienen de su producto que es diferente al nuestro. Nosotros consideramos que nuestro producto es el mejor. Entonces, y ¿Sabes estamos saber muy explicar? orgullosos. Entonces, nosotros hay un tema de orgullo muy fuerte de lo que vendemos porque es verdad que Essilor Luxottica está posicionada como más premium, mucha más tecnología. Somos la empresa que invierte más en tecnología, más en I+D, más en desarrollar nuevas lentes. Entonces, con mucho orgullo la gente lo... Y eso lo ha de saber transmitir, por lo tanto, lo ha de adquirir de alguna manera. Vale, me ha quedado claro. También quería saber un poco, lo has ido comentando, pero para entender también de inicio a fin de este onboarding y ya sea en tienda o en Tenemos oficina. laboratorios también, donde la Claro. gente hace las lentes. Nosotros tenemos laboratorios en Australia y Nueva Zelanda, donde tú encargas unas gafas, vas a la óptica, encargas unas gafas, tenemos un laboratorio donde tenemos gente que te hace la lente. Crea la lente de cero, te pone la graduación, te pone la polarización, te monta las gafas y la manda a tienda para que la vayas a buscar. Entonces, esos son súper técnicos, son súper técnicos. ¿Y qué papel tienen los managers, los jefes directos de estas personas en su onboarding? Es decir, es la Son los persona... responsables 100%. O sea, esto sí que yo lo saco de recursos humanos absolutamente. O sea, recursos humanos, nosotros somos facilitadores, ayudamos, estamos. Pero el responsable de que el equipo funcione y que la gente esté bien es el manager. Tú no lo puedes pasar a recursos humanos cuando tú no estás todo el día con él. O sea, yo le puedo dar al manager, sí que hacemos reuniones con ellos, les explicamos cómo tiene que ser, pero es su responsabilidad como manager. ¿Cuándo acaba el trabajo de recursos humanos en el onboarding? Sé que, Nunca, o sea, nunca se empieza y supongo que nunca tendrás esas acaba. reuniones, ¿no? De los Sí, 3-6 meses. lo hacemos con el manager. O sea, yo tengo un equipo de recursos humanos, de lo que se llama HRBPs, que cada vez que entra una persona tiene las alertas en el calendario de cuando tienen que hacerlo, pero lo hacen con el manager y la persona que lleva la voz cantante es el manager. Tú le ayudas, pero el manager tiene que saber gestionar, tiene que saber tener conversaciones difíciles. Es que si si el manager no es fuerte, el equipo no funciona. Es buena, ¿eh? O sea, al final es que el manager, o sea, es muy importante además dentro de todo, o sea, para el onboarding lo es para la experiencia que va a vivir esa persona, la curva de aprendizaje te la puede reducir o te la puede alargar y al final también incluso el engagement, ¿no? Ese compromiso del empleado con la organización también viene muchas veces por el responsable directo, ¿no? Lo vemos mucho siempre en los casos negativos, cuando tienes un jefe malo y dices, es que no puedo más, pero también cuando tienes un jefe bueno dices, es que qué chulo, ¿no? Porque Es que tú te quedas a trabajar por tu jefe, no te quedas por recursos humanos. Que no tiene ningún sentido. Bueno, y lo importante aquí, que veo y me parece interesante, porque esta reflexión la he escuchado más, pero me da la sensación, ¿no?, que recursos humanos realmente su valor está cuando deja de ser importante, ¿no? Hoy Cuando, creo que recursos humanos tenemos un tema que es que yo creo que es muy importante, pero hay que responsabilizar a los jefes. Yo estoy teniendo un manager al cual estoy pagando como manager para que sea responsable de su equipo y no me hace su trabajo. Claro que yo creo que recursos humanos es mucho más estratégico que hacer el onboarding. El onboarding es responsabilidad del manager. Yo te voy a ayudar a hacer la planificación de los equipos en el futuro, voy a desarrollar lo que tú necesites, pero en la parte del onboarding es que no llegas, tú no estás todo el día con la persona. Y a mí una cosa que me da mucha rabia a veces que escucho, no, es que recursos humanos me explicó que la empresa era increíble y luego entré y era horror. Recursos humanos tiene que ser sincero y tiene que explicar cómo es la empresa, lo bueno, lo malo. Obviamente tienes que explicarlo de manera muy política algunas cosas, pero el manager tiene que coger, porque dentro de una misma empresa hay mini empresas, cada manager es diferente, cada manager lleva su propio de manera diferente, entonces tú a veces tienes la sensación de que dentro de una organización los de un departamento están fatal, pero los de otro están encantados. Bueno, depende del manager. Entonces, una cosa es la cultura de la empresa, que claro que la explicará recursos humanos y el manager, pero luego el manager tiene que coger la voz cantante y él es el responsable de cómo esté su equipo. ahí también está chulo, si te lo puedes permitir, porque después también hay casos que ahora os comentaré, incluir incluso a los managers, ¿no?, dentro del proceso de selección en alguna fase final. Es que no se coja a nadie sin el manager. Recursos humanos hace la primera entrevista a nivel más cultural, si funciona o no. Luego es cosa del manager y el manager decidimos juntos y si en algunos casos hay dudas, yo lo voy a conocer más para un tema de fit cultural. Y la parte más técnica y la parte más lo dejo totalmente al manager, que él es el que tiene que saber cuál es su trabajo. Luego, yo a nivel de manager muchas veces me dicen, oye María, es que tengo dudas entre Jaime y Juan.
¿Qué te parece? Bueno, pues si quieres los conozco, yo me voy a tomar un café, pero ya no es una entrevista, es más una charla para ver cómo va a encajar en la empresa, si lo veo, pues pues tal y como trabajamos nosotros, si es flexible o no es flexible, pero es más una conversación que en una entrevista. La contrapartida de esto, pero que tuvimos un cliente en HR Rovers que justamente hicimos formación a los managers de cómo hacer entrevistas, pero y además a veces de cosas muy básicas, ¿eh? En plan, llega, salúdalo, preséntalo, pregúntale si quiere agua, de estas cosas, porque justamente desde Recursos Humanos nos decía, ostras, nuestro sector es muy complicado, nos cuesta mucho atraer talento, tenemos que hacer un esfuerzo durante el proceso de selección para convencerlos y nosotros intentamos involucrar en la fase final a los managers para que hagan las entrevistas y el problema es que hay managers que son un encanto porque realmente saben empatizar y saben entender el candidato y hay otros que van a machete, que te destrozan todo el trabajo hecho, ¿no? Ya, pero entonces, ¿qué gracia tiene tener una persona con un manager así si le vas a machacar cuando tú entres? Tú tienes que conocer a tu jefe. O sea, yo entiendo lo que dice él, ¿eh? Pero si tu jefe al final, uno, que tienes que decidir si esa persona es apta o no para tu empresa como manager, si va a machete y te destroza, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión. Pero ¿para qué sirve que yo haga una entrevista y le ponga todo fantástico, el primer día llega y veo a un jefe que va a machete? Pues es que el resultado va a ser el mismo. Ahí está el problema. O sea, ahí el problema no, o sea, está en que naturalmente hemos de explicar y hemos de homogeneizar, ¿no? Que entre todos los managers sepan hacer más o menos la misma entrevista, pero lo que falta también es o sea, mejorar o por lo menos intentar homogeneizar el liderazgo que hay en la organización, ¿no? Explicar cuál es el tipo de líder que nosotros queremos, intentar que nuestros líderes se adapten y aquel que no se adapte plantear qué queremos hacer. Yo cuando, por ejemplo, si veo que uno de los managers tiene mucha rotación, obviamente, o que veo que mi equipo ha hecho un trabajo increíble de selección, porque la sigo las selecciones, y veo que con un manager, por ejemplo, contigo, Jaime, cada vez que te presentamos, tú no pasas ninguno. Yo me siento contigo y digo, a ver, no es problema de la gente. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué no está funcionando? ¿Por qué tienes tanta rotación? Es un tema del manager, tienes que hablar con él. No es que lo demás no funcione. Y ahí sacas mucha información también. A veces los managers también estas reuniones se las toman un poquito, ¿no?, a la defensiva e intentan, ¿no?, pues la culpa siempre es de fuera, ¿no? Pero de ahí también sacas mucha información para entender y sin culpabilizar y ni buscar culpables, pero entender cuál es la imagen global y decir, vale, pues el problema que estamos teniendo aquí o aquí, ¿no? Y buscar solución. ¿Cómo sabes cuando, o sea, cómo sabes si el onboarding ha sido un éxito o no? Es decir, cuando finaliza, es porque tenéis estos exámenes, ¿no? Estas pruebas que van haciendo mientras van haciendo el onboarding y dices, vale, está bien, ha Bueno, yo el cumplido. onboarding, ¿Cómo sabes que ha sido un éxito el onboarding al finalizar el uno, onboarding? porque veo a la persona contenta en la oficina, que eso es lo primero, ¿no? Yo creo que al final, entonces tú reflejas cómo estás en el trabajo, pues si estás contenta, si sonríes, si estás relajada, si estás a gusto, si veo a una persona súper tensa, voy y le pregunto, ¿y estás bien? ¿Sabes? Pero uno, yo creo que es un tema muy visual, ¿no? De si la ves que está, pues si está contenta, que está integrada, que ves que se va a tomar café con la gente. Yo creo que es un tema social también. Lo primero es eso. Y luego, pues normalmente cuando hablas con el manager para ver qué tal está desempeñando las funciones, cuando ves que una persona brilla, es una satisfacción inmensa. Yo creo que la ves contenta y luego ves que está haciendo bien el trabajo y la ves, bueno, realizada, la ves colaborando, la ves moviéndose por la oficina relajada, yo creo que es la satisfacción máxima. Qué bueno. ¿Y sacáis alguna métrica de aquí? Es decir, ¿tenéis algún cuestionario de satisfacción? ¿Cuestionarios que enviáis a managers? O sea, me parece como muy chulo, porque además no sé si era, ahora no me acuerdo el nombre, pero había alguien, ¿no?, que decía que una de las grandes métricas, ¿no?, de fidelidad dentro de la empresa es cuando tú vas por los pasillos y ves a la gente pues sonriendo, ¿no? Interactuando, sí. La ves contenta y no las ves serios, en plan apagados en la mesa, ¿no? Ahora bien, ¿cómo ponemos esto en un PowerPoint, ¿no? ¿Cómo sacamos este dato para poder después ir y decir, mira, pues realmente el onboarding que estamos teniendo es un éxito o el onboarding que estamos teniendo es una mierda? Que también podría pasar y no pasaría nada porque No, nos no, daría hay un que indicativo mejorarlo. de que hay que cambiarlo. El onboarding hay que mejorarlo cada 2 por 3 porque hay cosas que funcionan y cosas que no. Nosotros tenemos automáticamente cuando te contratan, cuando empiezas a trabajar, te mandan un cuestionario para ver cómo ha sido el proceso de selección y cuando acabas el primer mes, el 3 el 6 recibes un mail con un mini cuestionario para ver cómo te está yendo el onboarding, si te falta alguna cosa, si crees que ha ido bien, o sea, eso se emite
¿Qué se pregunta en ese mail? ¿Sabes exactamente qué Sí, ahora las no me acuerdo de las preguntas? preguntas exactamente, pues cómo ha sido, si ha sido fluido, si te has sentido apoyado, bueno, el proceso de selección, si ha sido respetuoso, eso más en el proceso de selección, y si la parte de empezar a trabajar el primer día, cómo fue, al mes, cómo va la integración, tienes todas las herramientas que necesitas para hacer tu trabajo, tienes el apoyo de tu manager, algunas en el 3 y el 6. Y luego hacemos anualmente, que empezamos el año pasado, hacemos una encuesta que se llama Your Voice, que la hacemos más o menos en octubre a nivel mundial, y se hacen, creo que son 25 preguntas basadas una parte en los valores de la empresa, en los nuevos valores, y otra parte en la parte de liderazgo. Y allí pues sacas toda la información que puedes sacar. He leído sobre esto, al final es un programa de feedback, ¿no? De comunicación interna que tenéis, que además, por lo que he podido leer, no sé si son datos reales, pero me parece que salían de vuestra página web, así que tiene que serlo, que la participación es altísima. ¿Cuál es el objetivo de este programa, ¿no? De feedback o este programa que lo llamáis, ¿no? Tu voz cuenta, ¿no? Tu voz es importante. Mira, yo había hecho en otras empresas encuestas de clima laboral, que no me gusta llamarlo así, pero bueno, porque el clima laboral suena como... había hecho en el pasado. Este me ha gustado mucho también cómo lo hemos enfocado, porque no es un tema de recursos humanos otra vez. No es una idea de recursos humanos que lo está haciendo, sino que es el manager el responsable de empujarlo. Y entonces es el manager, nosotros con recursos humanos obviamente, em, hacemos esta encuesta de Your Voice para escuchar a la gente lo que tiene que decir, con estas 25 preguntas. Luego cada uno de los managers, por ejemplo, en recursos humanos ya tenía visión de cómo funciona, cómo iba todas las respuestas de toda la empresa, pero cada uno de los managers tenía visión de lo que hace su departamento. Y entonces nos salían como las tres mejores puntuadas y las tres peores. Entonces teníamos un plazo de tiempo para, con el manager, con la ayuda de recursos humanos, desarrollar un plan de acción para que el año que viene esas tres peores saliesen mejor. Pero el responsable es el manager. Y cuando hablas de las tres peores y las tres mejores, ¿qué eran? Puede ser lo mejor que tenemos es el sentimiento de pertenencia, la innovación y las ganas de hacer mejor y la agilidad, imagínate. Y las peores son la comunicación, la remuneración, que es un clásico, o el work-life balance. Pues, Y esto es por equipo y cada manager ha de ver después con este feedback entender qué podría hacer para mejorarlo. porque dentro de una empresa hay mini empresas. O sea, por ejemplo, a veces te pasa, voy a hacer un estereotipo, los de finanzas que trabajan hasta súper tarde en los cierres, pues a lo mejor a ellos les sale el work-life balance mucho peor. Los de IT, pues a lo mejor no les sale tan mal porque empiezan muy temprano, pueden trabajar más desde casa. Entonces, cada uno tiene que hacer, yo no puedo hacer un plan generalizado para toda la empresa con tantas diferencias. Yo con el GM hacemos el plan para Australia y Nueva Zelanda de lo que queremos hacer como prioridad más estratégica, pero luego cada manager en función de sus resultados, porque depende de su liderazgo, le va a salir unas cosas que tienen que trabajar. Como claro, es que en una empresa de 6.000 trabajadores hay muchas subculturas dentro, ¿no? Pero es que aún en una empresa pequeña, es que al final la cultura es el manager y no todos somos iguales, por mucho que tú tengas un feed cultural con la empresa, al final cada uno lleva su equipo, ¿no? Y es un poco diferente. Entonces, hay uno que a lo mejor será mucho más bueno en dar feedback, entonces te va a salir como punto positivo feedback y desarrollo continuo. Y hay otro que será mucho más tímido, introvertido y la gente no tendrá feedback, por mucho que sea un buen trabajador. Entonces, yo creo que para cada manager, su desarrollo, para que su equipo esté mejor, pueden ser diferentes. Y cuando sale algo en la parte de mejora, ¿no? Esas tres cosas que dices, ostras, hacemos de mejora de remuneración, feedback y lo que sea, ¿no? ¿Quién ha de tomar acciones? Es decir, ¿quién ha de pensar? O sea, el manager es quien ha de pensar qué soluciones implementar y las implementa solo, viene con recursos humanos. Plantea un poco cuál es su Yo me idea. senté con cada uno de ellos y les dije, a ver, vamos a ver los resultados, ¿cómo lo ves? Bueno, pues me ha salido esto, vale. Entonces, ¿cuáles son los planes que te gustaría hacer? Haces un poco más de coaching y tú dices, mira, esto lo podemos hacer, tienes libertad para hacerlo, porque a veces te sale work-life balance, no, todo el mundo se quiere a las 12, ya, eso no puede ser. Entonces, no da. Bueno, pues ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles son las personas que tú crees que hay? ¿Cuáles son tus picos de trabajo? Trabajas con él para intentarlo ver y luego lo medimos juntos porque al final cuando lo volvamos a hacer nos volveremos a sentar los dos y diremos, bueno, esto que hicimos funcionó, esto no ha funcionado. Vale. Y cuando, por ejemplo, salen cosas como la que acabas de comentar, me parece un ejemplo brutal, ¿no? No, es que me quiero ir a las 12 o quiero salir mucho antes, ¿no? Y por lo que sea, pues esto no puede ser. También hay alguna acción, es decir,
ostras, pues vamos a comunicarlo de alguna manera. Entonces hacemos, dentro de lo que salió como Name Your Voice, pedimos a cada uno de los managers que hiciese como se llama un town hall con su equipo para comentar los resultados y qué se podía y qué no se podía hacer. Y hay cosas que lo comentamos también nosotros, o sea, en el caso de Your Voice, hicimos un town hall por departamento explicando los resultados, lo que había salido, dónde estábamos mejor, lo que estábamos peor, y un poco de brainstorming de qué podíamos hacer por departamento para mejorar. Y luego, a nivel de empresa global, en ese caso de Australia y Nueva Zelanda, hacemos un town hall mensual con el GM Finanzas y Recursos Humanos, somos los tres principales que hablamos. Entonces, si hay temas que hay que hablar de, oye chicos, pues que ya sé que a alguno le gustaría, pero es que no se puede, estamos en un momento de trabajo, se habla abiertamente. Y canales de comunicación para dar feedback, entiendo, esta encuesta se envía por correo electrónico y se rellena en un formulario. Y Es por una plataforma. Vale, una plataforma interna vuestra. Y después, cuando comunicáis las nuevas iniciativas, o se hacen nuevas iniciativas, normalmente, ¿qué canales de comunicación o feedback suelen haber, ¿no? Cuando quieres dar, ¿no? Decir, oye, chicos, pues a las 12 no se puede salir, esto se envía un correo, se envía por Slack, se explica cara a cara, se hacen one-to-ones. Pues depende. Si vemos que hay correos, son para cosas como más oficiales, no sé. Pues mando un correo para decir, pues no sé, vamos a cerrar la empresa del 24 al 2 de enero, imagínate, pues esto lo mando con tiempo para que todo el mundo lo pueda ver y se organicen sus vacaciones, pero comunicaciones de estas o lo hacemos en viva voz o en one-to-one o es el manager, depende de cuánto ruido haya o cuánto se hace. Y de lo grande que sea, también el público a quien tiene que llegar el mensaje. Claro, eso, por ejemplo, no nos suele pasar con gente de tienda, porque la gente de tienda tiene horarios, entonces ya eso, toda la gente más de laboratorio y tiendas, esto no nos suele pasar, porque al final tú tienes tu horario de 9 a 2 y de 4 a 6 o lo que sea. Ellos tienen su horario y están, bueno, sí, trabajan como por horarios. En la oficina, si vemos o si yo mismo veo que hay una persona que se va a las 12 4 días seguidos y le pregunta al manager, oye, he visto a Jaime que ha sido 3 días a las 12, ¿ha pasado algo? ¿Tiene su hijo o algo? Me dice, no, no, pues voy a hablar con él y digo, Jaime, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Es que estoy viendo últimamente que estás así, no estás bien, ¿te podemos ayudar? Y dice, no, es que me quiero a casa a trabajar. Bueno, pues habla con tu manager, tenemos la política de 2 días a la semana, si los has hecho, tienes que hablar con tu manager para ver si se puede hacer o no, porque a nivel de política de nuestras son 2 días por semana en casa. ¿Y cuál es la iniciativa más chula, así que se te venga a la mente, que ha salido, ¿no? de esta encuesta, ¿no? De decir, ostras, nos ha salido que esto y esto y esto lo teníamos que mejorar en este equipo?